por su independencia, por su dignidad. Y esa es la esencia de esta lucha. Yo quiero recordarlo en esta víspera del 1 de mayo, trabajadoras y trabajadores de la patria. La independencia nacional. Ayer leíamos la más reciente reflexión de Fidel, alertando lo que sabemos muy bien, o acerca de lo que sabemos muy bien, los planes yanquis, los planes del imperio y de la burguesía criolla en esta coyuntura, en este año 2012, con motivo de las elecciones presidenciales de Venezuela. José Vicente escribe hoy de nuevo, alerta de nuevo. La conspiración permanente, se llama la columna de hoy, de José Vicente Rangel. La conspiración permanente de la burguesía criolla, la extrema derecha, el fascismo y sus aliados internacionales y el imperio yanqui. ¿Por qué sería que el presidente de los Estados Unidos dijo pocas horas antes de venir a Cartagena, desde Miami, que él aspiraba que hubiese unas elecciones transparentes y libres en Venezuela en octubre? ¿Acaso será coincidencia que el jefe imperial diga esto? No, no es coincidencia, es el plan. Es el plan. La derecha venezolana, el imperialismo y sus lacayos saben que nunca jamás nos ganarán elecciones presidenciales en esta patria que despertó. Más nunca. Más nunca. Y el plan anda por debajo. La conspiración permanente. José Vicente Dixit. No perdamos de vista esto. No se trata solo de la organización del partido, de los partidos, del gran polo patriótico, del registro electoral, de la capacitación de los testigos, de las mesas, de ir a votar. No se trata de eso solamente. Debemos ser capaces de ver lo que no se ve a simple vista y de neutralizar el plan imperial. Y desde ya nosotros alertamos y estamos alertando a los países hermanos de este continente, del Caribe, de Centroamérica, de Sudamérica y otros países, otros gobiernos más allá, de Asia, de África, acerca de este plan, al que hay que desenmascarar, enfrentar y derrotar por toda la línea y asegurar la paz de Venezuela. Con el favor de Dios y el esfuerzo de todos nosotros, habrá paz en Venezuela y continuaremos el programa de desarrollo integral, el proyecto nacional Simón Bolívar, es decir, el desarrollo de la Constitución, del proyecto constitucional. No habrá imperio ni burguesía alguna, por más poder que tenga, que sea capaz de detener el camino que estamos transitando, construyendo la independencia nacional, la paz venezolana, y con la paz venezolana, la paz de este continente, la paz de Sudamérica, la paz del Caribe. Quería hacer estos comentarios, por cierto, de la misma forma, antes de darle el pase de nuevo a María Cristina para que continúen en el acto de condecoraciones. Quiero felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción en su día, y especialmente quienes están recibiendo las merecidas reconocimientos y condecoraciones el día de hoy. Pero yo quería referirme también a esto y hacer algunas reflexiones. Otro venezolano que siempre está insistiendo en este tema, el doctor Brito García. Y ayer estaba yo leyendo esta columna, Entre jueces te veas. Recomiendo su lectura. En verdad,
Dice, por ejemplo, Brito, ¿será entonces una casualidad que en denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya el 21 de noviembre de 2011, alguien, un venezolano, repita lo siguiente, comilla, en especial el Poder Judicial está de rodillas ante el jefe del Estado y del gobierno, tal y como lo certifican reconocidas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos? Esa es una de las consejas que sigue recorriendo el mundo, que aquí no hay autonomía de poderes, que aquí no hay poder judicial. Luego se refiere al caso de este ex magistrado que se fugó del país, de la justicia, y ahora está protegido por el gobierno de los Estados Unidos. Bien, luego dice Brito, para terminar, son confesiones que acarrearían larga condena en un juzgado venezolano. En un tribunal estadounidense o internacional, donde los testimonios se compran como acciones bursátiles, serán premiadas con inmunidad, impunidad y no extradición. Y entonces termina haciéndose las siguientes preguntas. ¿Qué hacemos sometidos a cortes a las cuales no se somete Estados Unidos y que solo legitiman acciones imperiales? ¿Y qué hacemos confiriendo poder sistemáticamente a apátridas, delincuentes y tránsfugas sin ideología, obra ni trayectoria? La culpa no la tiene el juez, sino quien le da el garrote, termina diciendo Luisito García. Y él se refiere en distintos artículos a la tristemente célebre, entre otras, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Dónde está el canciller? Está por aquí en un flanco. Hace poco, por fin, aprobamos la ley del Consejo Federal, del Consejo de Estado, corrijo. Corresponde al señor vicepresidente ejecutivo, como manda la Constitución, presidir el Consejo de Estado. Me corresponde a mí hacer algunas designaciones. He pedido al doctor Rangel, por ejemplo, que se incorpore al Consejo de Estado. He pedido al doctor Brito García que se incorpore al Consejo de Estado. No sé todavía si ellos se van a incorporar. Mis recomendaciones, sí, José Vicente, te incorpora al Consejo de Estado. Bien. Además de los miembros que señala de manera directa y explícita la Constitución Nacional, la Asamblea Nacional debe designar unos miembros, Tribunal Supremo de Justicia, los gobernadores en colectivo. Ahora, yo pido al señor vicepresidente que aceleremos la instalación de este Consejo de Estado, y como jefe del Estado, lo primero que le voy a pedir a este Consejo de Estado es el estudio, repito, acelerado, señor canciller, y la recomendación al jefe del Estado para retirarnos de inmediato de la tristemente célebre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya basta, ya basta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar con esa espada de Damocles? Como Brito García lo ha explicado muy bien, el primer país que desconoce esa Corte Interamericana, Comisión Interamericana, son los Estados Unidos, y además funciona en Washington, y es un mecanismo que usa Estados Unidos contra nosotros. Hace rato ya que hemos debido retirarnos de esa comisión, pero por eso yo le pido al Consejo de Estado que se instale y en los próximos días, no digo ni siquiera semanas, me dé una recomendación bien sustentada y un documento para la historia además, y además enviarle ese documento a los gobiernos del mundo, primero de este continente, pues, a todos los gobiernos, de la CELAC, del ALBA, de UNASUR,
exponiendo nuestras razones, porque bastantes razones tenemos, bastante, desde hace mucho tiempo. Hay que recordar el 2002, el 11 de abril, el 12 más exactamente. Yo prisionero, un grupo de personas se dirige a esa comisión pidiendo que se resguarden mis derechos, etcétera, etcétera. Y la comisión lo que hace es responderle al excelentísimo gobierno de Carmona. Por ahí está el documento que llegó aquí, lo dejaron por aquí, cuando se fueron corriendo por allá, aquí dejaron papeles, whisky, champaña y la banda Carmona que la dejaron ahí. Creo que se la llevaron y la quemaron con Judas un día, una Semana Santa esa del 2002. Entonces, dejo en manos del canciller y del vicepresidente esta solicitud. Nosotros tenemos que seguir reivindicando y construyendo la plena independencia nacional. Somos independientes. Venezuela ha evaluado y está evaluando de manera correcta denunciar el Pacto de San José y salirse de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esas dos instancias se han degradado y están al servicio de la política imperial de los Estados Unidos en contra de los procesos independentistas de liberación que vivimos los pueblos de América Latina y el Caribe. Y particularmente, esta comisión, de manera parcializada, se ha empeñado en inmiscuirse en los asuntos internos que son de los venezolanos. El presidenta o la presidenta, en este caso del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, respaldó la solicitud que hiciera el primer mandatario nacional de retirar a Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Victoria Joseph nos tiene más información. Victoria, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La magistrada Luisa Estela Morales precisó que Venezuela es un país democrático, autónomo y soberano, y la justicia tiene capacidad para resolver sus propios problemas. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Siempre hemos considerado que la justicia venezolana está en capacidad de resolver sus problemas y que es necesario que la evaluación de los derechos humanos se haga en función de la nueva visión, no de una visión que sirva solamente para la represión, para la condena y no para la corrección. Luisa Estela Morales también indicó que el retardo procesal no se debe a la falta de jueces, sino a la formalidad de los procesos. Precisó que el Tribunal Supremo de Justicia actúa en conjunto con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios para garantizar los derechos humanos a los privados de libertad. Es la información que tenemos a esta hora y con ella retornamos el pase al estudio. Nosotros vamos en vía de liberarnos de otro instrumento que sirve a la dictadura imperial. Nos vamos a liberar de esa dictadura del sistema interamericano de derechos humanos. Y nos vamos a liberar de, como nos estamos liberando en muchas otras áreas, de los segmentos dentro de la OEA que constituyen una amenaza contra la libertad de nuestro país, que sirven de instrumento, como dije antes, de ariete del imperio. Como bien lo decía el profesor Luis Brito, hay una historia vergonzosa de la OEA como convalidadora desde mucho tiempo atrás de cuantas marramucias imperiales han ocurrido en este continente. Lo de Guatemala es uno de los ejemplos trágicos, porque después de esa intervención que fue cocinada en Caracas en el 54, a lo largo de los años pasamos a tener la desgracia, el infortunio de sumar cerca de 100.000 muertos solamente en el caso de Guatemala por la guerra civil desatada por la intervención de los Estados Unidos. Pero no olvidemos tampoco que la OEA nació en medio del Bogotazo. Estuve a punto de decir por reflejo condicionado Caracazo, y el Caracazo es uno de los pecados mayores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No, ellos responden de inmediato si alguno de los periodistas de Globovisión
llama para decir que no le fue permitido atravesar una raya amarilla. Pero en el caso del Caracazo pasaron más de 6 años para que atendiese la OEA y su sistema de derechos humanos el tema de esa violación masiva, de lo que quizás sea la más grande violación de los derechos humanos en nuestro continente, para al fin ser el gobierno del presidente Chávez el que aceptase la responsabilidad del Estado venezolano en esa masacre y procediese a indemnizar. Y a propósito de indemnización, yo creo que ya es hora de que nos comencemos a ocupar de los expertos en derechos humanos y de abogados especialistas que acuden y vienen todos los años a Washington a buscar su mendrugo verde, pero que aparte de eso, que sería algo así como un sueldito, tienen unas compensaciones que han ocurrido en más de una ocasión, que es el aprovechamiento de parte de las indemnizaciones que reciben las víctimas, porque desafortunadamente la manera como está concebido el sistema y como es estimulado por el imperio, entonces hay posibilidades de hacer dinero con los derechos humanos a través de los escritorios jurídicos que se especializan. Y de esos escritorios yo pediría con mucha seriedad que comiencen a salir aquellos expertos en derechos humanos para que nos comprueben que son luchadores por los derechos humanos, que algún sacrificio, algún riesgo han corrido cuando en nuestro país se violaban los derechos humanos, que va desde la tortura hasta las desapariciones. Y verá usted que ninguno de los que hacen cola hoy en Washington, y algunos son ya mayorcitos, hicieron cola a raíz del Caracazo, sino que se tomaron un periodo de reflexión de 6 años para luego encontrar allí las posibilidades de hacer negocio, pero sin dañar al gobierno responsable de esa horrible masacre que fue el Caracazo. Por otra parte, el escritor e historiador venezolano Luis Brito García considera que el retiro de Venezuela de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hace en resguardo de la soberanía del país. El dramaturgo se incorpora al Consejo de Estado venezolano que va a redactar un documento que sustente esta iniciativa. La restauración de su soberanía, porque vamos a plantearlo, el hecho de que estemos sometidos a las decisiones de cortes o de tribunales externas es un menoscabo de la soberanía. Mucha gente dice, ay, eso será terrible, quedaremos aislados. Estados Unidos nunca ha adherido a la Convención Interamericana. ¿Por qué no se ha adherido? Si ha seguido en la porque OEA. eso sería un menoscabo de su soberanía. Estados Unidos, por el contrario, domina la OEA, porque gran parte del presupuesto de la OEA viene de Estados Unidos. Entonces, qué maravilla. Nosotros tenemos que pedir visa para ir a Washington para intentar defendernos ante una corte financiada por Estados Unidos, a la cual Estados Unidos no se somete, por Dios santo.